Controvertido, que es objeto de discusión y da lugar a opiniones contrapuestas. Esta es la definición de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, que da a la palabra controvertido. Y si hay un perfume lanzado en 2024 al que se le... supongo que habrá alguno más, pero bueno, que se le puede poner este título de controvertido es Shamanila. Shamanila de Zara, de la colección Vive Variations, que salió a mediados de mayo. Aquí tengo la caja, son 15,95 €, pero bueno, el perfume está reseñado, podéis ver la reseña. Hoy quiero hablar de este perfume desde el punto de vista de haberlo usado ya durante 3 meses y de haber leído muchos comentarios y de haber hablado incluso con alguna persona, muchos comentarios, reseñas a favor, en contra. Para algunos es un perfume fantástico, para otros es un desastre de perfume. Ya sabéis de que yo pienso que ni blanco ni negro, que las cosas son grises. Depende, el tono del gris se puede acercar hacia un lado o hacia otro. La colección Vive Variations consta de 6 perfumes. Este es uno de ellos, hay otros. Ya sabéis de que incluso no es el que más me gusta, el Shamanila. Pero bueno, son 6 perfumes que están bien. Se venden en dos formatos, el de 100 mililitros, que es este, y otro creo que es de 20 mililitros. Lo reseñé, hice un top, o sea, es un perfume que tengo más que probado y más que conocido. Y quería hablar de este perfume, de por qué pienso yo, y luego haceros un análisis del mismo tras 3 meses de uso, por qué pienso yo que hay tanta controversia tras este perfume. La primera razón es evidente, es una razón evidente. Hay mucho prejuicio a los perfumes de Zara. Hay personas que están predispuestas a que los perfumes de Zara no les gustan y están predispuestas a que no les gustará. Me gustaría ver algunas veces alguna cata ciegas con algún perfume de Zara camuflado y quizá nos llevaríamos alguna sorpresa. Pero bueno, esta creo que podría ser una de los motivos, de las razones por qué este perfume tiene tanta controversia. Otra sería la propia evolución del perfume. La propia evolución del perfume es un perfume que es evolutivo, no es lineal, y tiene 3 fases. Como luego os explicaré. Tiene 3 fases y tiene una fase dentro de esta evolución que yo creo que tiene alguna laguna. Es una fase de que no está del todo bien conseguida y que según pieles y según personas, ya sabemos de que hay temas de química, de tipos de piel, de que algunas cosas reaccionan y huelen de una forma o huelen de otra, y esto pasa incluso con perfumes muy caros también. Pero hay personas de que en una fase concreta el perfume no les huele como les tendría que oler, no les huele bien, y eso también influye muchísimo, por supuesto. Y el tercer y último motivo que quería destacar es de que ha habido quizá un exceso de hype. Un exceso de hype, se ha hablado mucho de este perfume y se ha hablado desde... quizá muy exageradamente, tanto a favor como en contra. Ya sabéis de que yo en este sentido soy bastante mesurado y cuando una cosa me gusta digo que me gusta, pero tampoco ensalzo las cosas como si fuesen la séptima maravilla del mundo, pero sí que ha habido reseñas muy, digamos, muy enfáticas de que es muy bueno, y ha habido reseñas muy enfáticas de que es muy malo. Y entonces este exceso de hype a Zara le ha ido perfecto, porque de hecho se ha agotado en varias ocasiones. O sea, ellos estarán contentísimos con este hype y con esta controversia, porque el perfume se ha vendido como churros, ha triunfado como la Coca-Cola. Pues bien, dicho esto, que yo considero que hay tres razones, 3 motivos, os voy a dar mi opinión. Os voy a dar mi opinión analizando el perfume en esas 3 fases que os comento, que no dejan de ser salida, desarrollo y secado final,
Y luego os explicaré un poco mis conclusiones. Así que vamos a ello. Primero que nada, pues decir que la presentación es la presentación correcta, acorde al precio que se paga, un frasco muy correcto, con un tapón correcto, pero de plástico barato, sin peso, pero que sostiene perfectamente. La caja también es una caja, bueno, ahora la tengo abierta y tal, pero que es una caja así de un cartón rugoso, que no está nada mal. Y bueno, yo creo que no hay ninguna queja en cuanto a la presentación del perfume, ni tampoco a la atomización. Yo creo que tiene un buen atomizador, no como algunos perfumes de Zara que son más deficientes. Las notas que nos declara son las siguientes. La salida, néctar o agua de coco, cardamomo y bergamota. Luego tenemos sándalo, flor de melocotonero o durazno, como se dice en algunas latitudes, en otras latitudes, y zanahoria. Y en el fondo tenemos vainilla, algodón de azúcar y madera de amiris. Y ahora vamos a analizar, como os decía, las distintas fases de este perfume. Podríamos comenzar con la salida. Vamos a empezar con la salida del perfume y quizá os voy a parecer un poco exagerado, pero la salida me parece sublime, me parece una salida absolutamente sublime. Porque es una mezcla de aromas muy buena. Aquí tenemos un cardamomo dulce que unido con el néctar de coco, la bergamota está por ahí dándole el toque cítrico. Empezamos muy bien, con un aroma digamos muy agradable, especiado, dulce, con un toque un poco acuoso. Con este cardamomo y este néctar de coco, se le van uniendo unos toques de cardamomo y de zanahoria principalmente, que lo que hacen es darle una textura entre atalcada, terciopelada, con este toque amaderado. Sabemos que el sándalo es una madera que puede dar este toque o cremoso o apolvado. La zanahoria también es una nota que le da una textura quizá un poco así aterciopelada. Y tenemos esta mezcla entre cardamomo, coco, sándalo y zanahoria, que da como un aura, como una mezcla realmente muy rica. Dulce, acuosa, afrutada, amaderada, apolvada. Esta sensación a mí me recuerda un poco a otro perfume no de Zara, de Massimo Dutti, como es el White Santal, que no es igual, pero también el toque, la mezcla entre sándalo y néctar de coco tiene cosas parecidas. Y esta es la sensación que tenemos en la salida. A partir de ahí podemos pasar a lo que es el desarrollo, que es la parte, podríamos decir, conflictiva del perfume. El desarrollo secado del perfume, seguimos con el perfume fresco, porque es un perfume que, aunque os haya explicado todo esto, mantiene una frescura, porque es un perfume que podemos utilizar perfectamente en verano. Podríamos decir que han pasado 2 horas con esta sensación que os decía, polvada y todo esto que os estaba explicando, con una proyección no exagerada, pero de más de un metro, y entramos en la tercera hora. Y en la tercera hora el perfume se va endulzando un poco más. Y hay 2 notas que toman el protagonismo. La primera es la flor de melocotonero. Todo lo que tenga que ver con melocotón o durazno es delicado. Es delicado porque es una nota un poco delicada en el sentido de que o está muy bien tratada o está muy bien hecha o da una sensación sintética. Y Zara en muchas ocasiones no lo acaba de conseguir acertar del todo. Y esta puede que sea una de ellas. Se puede notar un poco sintético este toque de melocotón, de la flor del melocotonero. Y luego está el algodón de azúcar. El algodón de azúcar a mí me parece muy rico. Tenemos en Red Edition, en Red Temptation, tenemos una serie de perfumes que tienen esta nota de algodón de azúcar, que da una sensación dulce, tostadita, quemadita, pero hay personas que, tal como les reacciona a la piel o al olfato, lo que notan es una sensación plasticosa.
lo cual es bastante desagradable para algunos. Y esto es importante. Y esto también influye en la controversia de este perfume. Otro tema es el tema de la fatiga olfativa. Es un perfume que tras 2 horas de haber zumbado bien y que lo notamos perfectamente, cuando se retrae a una burbuja personal, que es precisamente en esta fase que os estoy comentando, hay personas que dejan de percibirlo. Sabemos de que si nos atomizamos bastante en el cuello, está el perfume muy cerca de nuestra nariz, va entrando continuamente en contacto con las células y las neuronas y todo este mecanismo que hace de que el cerebro nos informe de que está oliendo algo, y puede causar esta fatiga olfativa. Yo sabéis de que no suelo atomizarme mucho en el cuello y suelo atomizarme más en las extremidades, en los brazos, en las manos, para que esté un poco más lejos y no me cause esta fatiga olfativa. Y hay personas que a la tercera hora, más o menos, empiezan a perder el aroma, pero os aseguro que está presente y se le siente sin ningún problema. Este ha sido un poco el desarrollo secado. Si vamos a la fase final del perfume, el protagonista es la vainilla. Es una vainilla fresca, cremosa, dulce, que a mí me parece muy agradable. No le veo absolutamente ningún problema. Supongo que habrá gente que le parecerá una vainilla quizá no de mucha calidad, pero bueno, yo no le encuentro ningún problema, la encuentro muy agradable. Y es este toque avainillado el que nos llega hasta el final de la vida del perfume. Tendríamos que hablar, dicho esto, de lo que es el rendimiento. Como ya podéis haber intuido con lo que os he comentado, tenemos unas 2 horas de una proyección moderada, ni fuerte ni débil, moderada. A partir de esta segunda hora el perfume se va retrayendo a una burbuja personal que cada vez es más cercana, y a la 6ª hora pasa a ras de piel y yo lo pierdo a la 7ª hora. Lo he estado probando muchas veces, podéis ver de que ha bajado el nivel del líquido del perfume, lo tengo más que comprobado. El rendimiento en mi piel es entre 6 horas y media y 7 horas hasta que lo pierdo. En ropa se sostiene bastante más en ropa, pero bueno, yo siempre cuando hablo de rendimiento hablo de rendimiento de durabilidad en la piel. Si hablamos de condiciones de uso, es un perfume verano, primavera, verano, principios de otoño. Yo en invierno no utilizaría porque le falta un poco de densidad y costaría de que este perfume se sostuviese de una forma correcta. Es un perfume que yo considero que es muy unisex. 50-50. No tiene ningún elemento que vaya a desagradar a un hombre, ni tiene ningún elemento que vaya a desagradar a una mujer. Lo veo perfectamente llevadero, aunque esté en la sección masculina, lo veo perfectamente llevadero tanto para un hombre como para una mujer. Fijaros que yo muchas veces lo digo de que sí, que yo los perfumes los considero más masculinos o más femeninos. Este lo considero muy unisex. También lo considero para todas las edades. No veo tampoco ni un perfume juvenil ni un perfume maduro. Completamente casual a semiformal. No lo veo un perfume elegante. Para ir a una boda. La verdad, hay cosas mejores. No pasaría nada tampoco, pero yo creo que cuando mejor se desarrolla es entre lo casual y semiformal. Entonces, dicho esto, mis conclusiones finales serían que es un perfume con una buena relación calidad-precio, 15,95 €, que estamos pagando una presentación, un packaging, un frasco, acorde al precio que recibimos, o sea, la relación de lo que pagamos con lo que recibimos está completamente compensada. Por otra parte, en cuanto al desarrollo del aroma, es un perfume con una muy buena salida, con 2 muy buenas primeras horas de aroma. Luego tiene un secado entre la tercera y la 5ª hora, o tercera y 4ª hora, que es mejorable,
que es mejorable, que tiene alguna laguna y con un secado final bastante agradable. Por tanto, yo pienso que con una buena relación calidad-precio, con un perfume que huele francamente bien, pero tiene algunos defectos. Y según cómo a qué nos agarremos, pues nos puede gustar más o nos puede gustar menos, y hay personas que lo sienten mejor y personas que lo sienten peor. Como os decía, las cosas no son ni negras ni grises. Si le tuviese que poner una puntuación, no es un perfume para un sobresaliente, tampoco es un perfume para un suspenso. De hecho, yo pienso que está más cerca del notable que de otra nota. Por tanto, yo creo que no merece ni ese hype exagerado, pero tampoco merece ningún hate también exagerado. Yo creo que es un perfume que estamos pagando a 15 euros y que nos ofrecen incluso un poco más de lo que pagamos. Esta es mi conclusión tras 3 meses de uso, y creo que es una conclusión sosegada, mesurada, y que bueno, que realmente es mía, es personal, es intransferible, pero creo que es bastante, digamos, mesurada, ¿no? Que no está influenciada ni por un sector ni por otro. Es un perfume que está bien, que puede ser recomendable, que tiene una salida muy buena, y que en el cómputo general del perfume no está nada mal, Y hasta aquí el análisis tras 3 meses de uso de este perfume tan controvertido, este Chamanila, que nos ha hecho rabiar durante estos 3 meses. Decidme vosotros qué opináis, si sois de los que lo amáis, si sois de los que lo odiáis, si sois de los que habéis comprado varios repuestos para cuando lo quiten del catálogo, o sois de los que lo habéis regalado o lo habéis vendido. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, un placer como siempre. Hasta luego.